Saludos jóvenes, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el principio del Le Chatelier. Yo soy la doctora Cristi Mari Rivera y le doy la bienvenida al curso. Los objetivos para el día de hoy es estudiar los cambios en color de sistemas en equilibrio. Vamos a manipular dichos equilibrios introduciendo cambios de concentración o de temperatura. Vamos a comprobar que la dirección del desplazamiento de la reacción en equilibrio tiende, al menos parcialmente, a contrarrestar los cambios en las condiciones de acuerdo con lo previsto por el principio de Le Chatelier. Reacciones químicas irreversibles. ¿Qué son las reacciones químicas irreversibles? Pues miren, ustedes saben que muchas reacciones químicas terminan cuando prácticamente se ha consumido la sustancia limitante de la reacción. En el semestre pasado ustedes pudieron trabajar un experimento sobre el reactivo limitante. Este reactivo limitante hace que esta reacción sea completamente irreversible. Por eso es que estas reacciones se van a denominar irreversibles, ya que estas reacciones tienden a completarse y van solamente de reactivos a productos. No hay la suficiente cantidad de sustancia para que esta reacción pueda ser reversible. Por eso es que son irreversibles y se representan solamente con una flecha en una sola dirección. Son reacciones que se han consumido totalmente y solamente se dan de reactivos a productos. Las reacciones irreversibles, en otras palabras, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan entender en arroz y habichuela, son aquellas que se realizan en un solo sentido, es decir, reacciones en las que los productos no pueden reaccionar entre sí para volver otra vez a su estado original. Hay unos reactivos, tenemos un reactivo limitante y ese reactivo limitante solamente nos va a llevar a un producto, pero esos productos no pueden regresar y volver otra vez a generar los reactivos. Las reacciones reversibles son aquellas donde hay dos procesos opuestos que ocurren simultáneamente hasta alcanzar el equilibrio, donde la rapidez de ambos procesos es igual, o sea, donde la formación de los productos y la formación de los reactivos va a ser igual, pero vamos a tener la cantidad de sustancia suficiente, no vamos a tener un reactivo limitante y eso va a permitir que sean reversibles, o sea, que con la misma rapidez con la que se forma el producto se va a formar nuevamente ese reactivo. Esto se representa siempre con dos flechas en direcciones opuestas. El equilibrio de una reacción reversible se puede afectar con cambios en temperatura y concentración. Y en los sistemas gaseosos también se afectan con cambios en presión o volumen. Así que estas reacciones, aunque son reversibles, pueden tener unas alteraciones. Y esas alteraciones nos van a decir a nosotros hacia dónde se va a mover ese equilibrio, porque ese tipo de reacciones va a tender a recompensar. Donde hubo una perturbación, yo me voy a mover para que el equilibrio se dé en esa dirección y formar entonces o más productos o más reactivos dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Y esto precisamente es lo que nosotros vamos a estar estudiando en el día de hoy. A modo de repaso, las reacciones reversibles son aquellas en las que los productos sí pueden reaccionar entre sí para regresar a su estado original. Los productos van a volver a ser reactivos y los reactivos se van a hacer productos. Ahora bien, les explico lo que es el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier, según la definición, dice que si un sistema en equilibrio es perturbado por un cambio en la temperatura, la presión o la concentración de uno de los componentes, el sistema cambiará su posición de equilibrio a fin de contrarrestar el efecto de esa perturbación. En otras palabras, si en un sistema en equilibrio se modifica alguna condición, o sea que vamos a modificar la temperatura o hay un cambio en presión o hay un cambio en la concentración,
este va a evolucionar en el sentido en el que tienda a oponerse a esta modificación. Así que, ¿qué va a hacer? Todo el tiempo vamos a estar contrarrestando perturbaciones. Y eso es lo que es el principio del Le Chatelier. Nosotros tenemos que predecir hacia dónde se va a dar el equilibrio dependiendo de dónde ocurra una perturbación. Por tanto, el principio del Le Chatelier establece que los cambios en volumen o presión van a afectar las reacciones que involucran gases. Los cambios en concentración de reactivos o productos que son sólidos y líquidos puros no afectan la posición de equilibrio, pero los cambios en concentración y temperatura afectan la posición de equilibrio. Y vamos a ir en detalle de acuerdo a las reglas paso a paso para que usted pueda entender cómo es que se va a alterar ese volumen o esa presión en estas reacciones que involucran gases, cómo es que van a ocurrir esos cambios en concentración y temperatura y cómo vamos a hacer para poder predecir hacia dónde se va a dirigir esa reacción de acuerdo a las perturbaciones a las que estén expuestas. Ok, la primera imagen que ustedes están observando aquí, tenemos 3 tubos de ensayo en el ejemplo A y 3 tubos de ensayo en el ejemplo B, donde si nosotros agregamos más reactivo, eso significa que se va a formar más producto. ¿Por qué? Porque al haber una perturbación en los reactivos, va a compensar donde se formen esos productos para que se mantenga ese equilibrio. No se puede perturbar ese equilibrio y por eso es que entonces estas reacciones, de acuerdo a los cambios en concentración, van a irse moviendo para buscar siempre su equilibrio. Tenemos también que en el ejemplo B vamos al contrario, si agregamos más producto, el equilibrio va a tender hacia la formación de los reactivos. ¿Por qué? Porque tengo exceso de producto, menos reactivo, pero necesito el equilibrio, así que yo voy a darlo todo para que se formen esos reactivos y volver a alcanzar ese equilibrio. Esto es lo que sucede cuando hay cambios en concentración, cuando añadimos más reactivo o cuando añadimos más producto. En el ejemplo anterior nosotros vimos qué era lo que sucedía cuando añadimos más producto y qué es lo que sucede cuando añadimos más reactivo. Pero en este caso, si yo quito reactivo, el equilibrio se va a desplazar directamente hacia los reactivos. ¿Por qué? Porque es donde hay una descompensación, así que yo necesito compensar esa área y todo mi equilibrio se va a mover de manera voluntaria hacia los reactivos. ¿Por qué? Porque queremos otra vez alcanzar ese equilibrio. Y lo mismo sucede, si yo en una reacción quito productos, todo el equilibrio se me va a ir a los productos porque necesitamos compensar y que ese equilibrio se mantenga siempre de la misma forma. Así que estas perturbaciones van a ser compensadas siempre. A modo de repaso, les voy a explicar lo que es la variación en la concentración. O sea, que si yo aumento la concentración de los reactivos, mi reacción se va a desplazar a la derecha, porque si tengo muchos reactivos, necesito que se forme más producto para alcanzar el equilibrio. Si yo aumento la concentración en los productos, tengo poco reactivo y necesito que se forme un equilibrio, así que todo se va a desplazar, la reacción se va a desplazar a la izquierda. Si yo disminuyo la concentración de los reactivos,
va a hacer que como tengo poquito reactivo, ese desplazamiento se va a mantener a mano izquierda. ¿Por qué? Porque tengo poco reactivo y es donde necesito compensar para volver a formar ese equilibrio. Si yo disminuyo la concentración en los productos, entonces voy a hacer que la reacción se desplace a mano derecha. ¿Por qué? Porque es donde necesito compensar. Por ejemplo, en la reacción que ustedes van a estar trabajando en el día de hoy van a estar trabajando con la solución indicadora de fenolftaleína, le van a añadir agua y esta reacción es completamente incolora. Ahora, en completo equilibrio, van a formar un producto donde tenemos la solución indicadora más el H3O positivo. A esta reacción, que es color rosa fucsia, usted le tiene que añadir el NaOH. ¿Qué sucede? Que ese NaOH va a estar reaccionando con el H3O positivo y entonces eso hace que en vez de formarse H3O positivo se van a comenzar a formar aguas porque ese NaOH va a favorecer la formación de agua. ¿Y qué sucede? Que al favorecerse la formación de agua tengo poco producto y por eso es que entonces la reacción se va a inclinar cuando usted añade el NaOH a verse color rosa fucsia. ¿Por qué? Porque se favoreció la formación del producto. Cuando usted le añade a esa reacción que tiene agua, ¿verdad? Porque se está formando más agua que el producto, que el H3O positivo, usted le añade el HCl, ese HCl vuelve y reacciona con el agua y forma los H3O positivos. Entonces ahora, al yo tener un aumento en la concentración del producto, mi reacción se va a desplazar hacia la izquierda y por eso lo vamos a ver incolora, porque necesito compensar ese equilibrio porque ahora tengo mucho producto. Ahora veamos lo que sucede cuando hacemos una variación en el volumen o en la presión. Si disminuimos el volumen o aumentamos la presión, causa que la reacción se desplace en la dirección en la que tiene menos partículas gaseosas. Ahora, aumentar el volumen o disminuir la presión causa que la reacción se desplace en donde hay mayor cantidad de moléculas gaseosas. Añadir un gas inerte no va a tener ningún tipo de efecto en este tipo de reacciones. Así que cuando una reacción tiene igual número de moléculas de gas en ambos lados de la reacción, el cambio en volumen, ¿verdad? El cambio en volumen o en presión no se produce en efecto. O sea que si yo tengo la misma cantidad de moléculas de gas a un lado y tengo la misma cantidad de moléculas al otro, no se va a producir ningún efecto. Tampoco se va a producir ningún efecto en la reacción si yo añado un gas inerte. Ahora sí se va a formar una variación si yo altero el volumen o aumento la presión. ¿Por qué? Porque la reacción se va a tender a mover hacia donde haya la menor cantidad de partículas gaseosas. Variación en la temperatura. Cuando trabajamos con variaciones en la temperatura, sí vamos a ver diferentes cambios. En una reacción exotérmica, el calor está en el producto, o sea, se le va a añadir energía en el producto. Por lo tanto, ese delta H vamos a ver que es negativo, pero si no nos indican que el delta H es negativo o que el delta H es positivo, si nos ponen que se le va a añadir calor o energía en los productos, inmediatamente ya nosotros vamos a saber que es una reacción exotérmica. De igual manera, si nosotros tenemos una reacción endotérmica, esa reacción endotérmica significa que el calor o la energía se van a añadir en los reactivos y ese delta H es positivo. Si no nos indican que el delta H, ¿verdad? El cambio en entalpía es positivo o que el cambio en entalpía es negativo, nosotros vamos a ver que la reacción va a ser endotérmica si ese calor o esa adición de energía va a estar en los productos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo añado, ¿verdad? Es una reacción exotérmica que tengo entonces aquí que la energía está en donde? En los productos. Entonces la reacción se va a desplazar hacia los reactivos. Si por el contrario es una reacción endotérmica que yo le añado energía o calor en los reactivos, la reacción se va a desplazar al lado contrario, se va a desplazar hacia la derecha. Y hoy nosotros vamos a estar viendo otro ejercicio igual a ese, donde vamos a estar trabajando con unas reacciones donde en los productos vamos a estar añadiendo esa energía. Vamos a tener un color, luego, ¿verdad? De esa reacción exotérmica vamos a tener otro color y luego regresamos nuevamente
al principio. Y ahí ustedes me tienen que explicar libera calor, absorbe calor, es exotérmica, es endotérmica. Eso es lo que yo realmente espero, que usted mire este slide específicamente y usted pueda explicarme en detalle qué está sucediendo en esa tercera reacción que usted va a estar viendo en el día de hoy. Como ustedes me conocen, ustedes saben que siempre les voy a dar un ejercicio de práctica. Así que en este ejercicio de práctica lo que dice es lo siguiente. ¿Qué efecto tendrá el añadir dióxido de carbono a la siguiente reacción en equilibrio? Donde tenemos dióxido de carbono gaseoso más carbono grafito en perfecto equilibrio con 2 moléculas de monóxido de carbono en estado gaseoso. Si yo añado CO2, el CO2 está en los reactivos. ¿Qué significa? Que voy a aumentar la cantidad de reactivos. ¿A dónde se me va a mover ese equilibrio? ¿Izquierda o derecha? ¿Derecha o izquierda? Pues chicos, claro, se va a mover a dónde? A mano derecha, porque si tengo muchos reactivos, ya aprendimos que en las reglas, según las reglas del Le Chatelier, si nosotros aumentamos la concentración de los reactivos, el equilibrio se va a mover a donde hay una deficiencia y vamos a compensar para volver a alcanzar ese equilibrio. Así que el equilibrio se va a desplazar hacia los productos, se va a desplazar hacia la derecha. Vamos al último ejercicio de práctica y este está bueno. Vamos para la siguiente reacción, donde tenemos monóxido de carbono gaseoso más hidrógeno gaseoso en perfecto equilibrio con carbono sólido más agua en estado gaseoso con un delta H igual a negativo 131 kilojulios, lo que quiere decir que la reacción es exotérmica. Ojo, ya ese delta H nos está dando un lado de que la reacción es exotérmica, así que ya ustedes saben dónde debe estar la adición de energía y qué va a pasar. Vamos entonces con lo primero que nos pide. Nos dice, si se añade más agua gaseosa, vemos que el agua gaseosa está en los productos, por lo tanto, si aumentamos la cantidad de producto, el equilibrio se va a desplazar a mano izquierda. En la B nos pregunta, ¿qué sucede si se aumenta la presión del envase? Según las reglas que estuvimos viendo, si se aumenta la presión del envase, el equilibrio se va a ir hacia donde haya menos partículas gaseosas. Aquí en los reactivos tenemos una, que es el del monóxido de carbono. Tenemos entonces 2, que son las de hidrógeno gaseoso, pero en los reactivos solamente tenemos una molécula de agua gaseosa. Así que ¿dónde tenemos menos partículas gaseosas? Pues en los productos. Por tal razón, donde haya menos partículas gaseosas, hacia allá se va a dirigir el equilibrio, así que el equilibrio se va a dirigir a mano derecha. En la pregunta C nos dice, ¿qué sucede si removemos monóxido de carbono? Si removemos monóxido de carbono, ¿qué sucede? Estamos quitando reactivos. Si quitamos reactivos, el equilibrio se va a mover hacia donde haya menos reactivos. ¿Por qué? Porque tenemos que compensar, así que el equilibrio se mueve a mano izquierda. En la pregunta D nos dicen, ¿qué sucede si añadimos un gas inerte? Pues mira, si añadimos un gas inerte, recuerden que no sucede nada porque el gas inerte no va a afectar el equilibrio. Pero ahora, esta pregunta es buena y adicional a eso se le aplica a lo que es el experimento de ustedes el día de hoy. Pregunta, ¿qué sucede si se aumenta la temperatura? Recordemos que es una reacción exotérmica, así que para las reacciones exotérmicas, cuando se aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza a mano izquierda, hacia el lado contrario a donde se está aplicando ese calor.
Datos importantes para que ustedes puedan llenar el experimento. Se los escribí por correo electrónico, pero de igual manera se los voy a repetir. En la parte donde les pide a ustedes en las tablas la predicción, me gustaría que en la predicción ustedes me escribieran derecha o izquierda. ¿Se va a formar producto o se va hacia los reactivos? Ustedes me tienen que predecir hacia dónde se va a mover ese equilibrio. Es lo único que yo espero que ustedes escriban ahí. Derecha o izquierda. En la observación, en las observaciones ustedes me van a escribir es una reacción rosada, es una reacción incolora, es una reacción anaranjada, reacción amarilla, se forma precipitado, no se forma precipitado, es azul, es violeta, es roja, lo que ustedes quieran escribir allí, ¿ok? Ahora, en la explicación ustedes me tienen que escribir basándose en lo que son las reglas que acaban de aprender en esta presentación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Añadimos producto, quitamos producto, al yo añadir esto reaccionó con lo otro y hizo que aumentara la cantidad de producto, que disminuyera la cantidad de producto, aumentamos temperatura, disminuimos temperatura, que usted me dé una explicación basándose en lo que hemos aprendido en el día de hoy. Así que si tienen dudas o preguntas, no duden en escribir. Hasta aquí la explicación breve acerca de lo que es el principio de Le Chatelier. Para dudas o preguntas, favor de escribirme a mis correos electrónicos. Aquí están puestos en la pantalla. Ha sido para mí un placer. Nos vemos en la próxima clase.